Hola a todos, ya estamos otra vez con ustedes, su podcast favorito, Arquitectas en Contexto. Yo soy Alexia y estoy con... Aileen, Y hoy vamos a hablar de un tema que siento que a todos nos como que, ¿cómo explicarlo? ¿os ha movido mucho? Nos ha movido mucho fibras sensibles, pero básicamente vamos a hablar sobre cómo cobra un arquitecto o experiencias relacionadas al tema de cómo cobrar, porque es un tema que creo que está medio como, es un tabú un poquito, ¿no? Como el hablar de dinero en general y más el cómo cobrar. Creo que lo dijiste muy bien, o sea, desde la parte inicial en el que no se habla de dinero, o sea, ¿por qué fregados no normalizamos? Porque además el hablar de dinero ayuda también a saber hasta cómo estamos, ¿no? Hasta dentro de una misma empresa, que yo entiendo que son fibras sensibles y que gana más, gana menos y ya saben. Pero el tema de cómo cobrar, hay dos temas. Por un lado, siento que la gente no sabe responder, no tanto por envidia o por no querer así, ya sabes, sino porque es bien complicado. Tú lo dijiste muy bien. Siento que todos hemos tenido alguna experiencia en donde, no sé, por ejemplo, los primeros proyectos que tienes, sobre todo si eres un arquitecto independiente, que sí, 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 muy bien, claro que sí, yo te hago el proyecto, increíble, y luego es como que, claro, pero pues mándame una cotización. Y es como de, Ups. ¿cómo se hace eso? Porque, o sea, hablando de proyecto, o sea, no de la ejecución, sino de proyecto nada más, siento que es algo que pudiera considerarse muy subjetivo en el tema de cómo cobrar. Y por ello siento que no nos enseñan en la universidad, porque siento que hasta los mismos profes han aprendido como ellos a su forma de cómo cobran, pero realmente no hay una regla escrita. Y es que creo que también ahorita con lo que dices justo el cómo cotizar, yo sí he querido hacer un ejercicio con mis alumnos, como de explicarles mis cotizaciones. No lo he hecho un poco porque apenas medio se me ocurrió y no me ha dado tiempo, pero yo cuando ya o sea, he trabajado con algunas otras personas o colegas o así, me he dado cuenta que cada quien tiene una forma diferente de cotizar. O sea, por ejemplo, yo soy, no sé si haya tipos pero por ejemplo, yo he visto cotizaciones de amistades, o sea, arquitectos, pues, que es una sola hoja, bien poquita información, así como que tal, es tanto. No, o sea, mis cotizaciones son casi como contratos, porque dicen toda la información, notas aclaratorias, todo el desglose, pero tampoco es un contrato. O sea, un contrato es otra cosa. Entonces, a mí en lo personal, para entender cuánto cobrar, me ayuda mucho desglosar en mis cotizaciones como los rubros, para que también se entienda que la cantidad final es esa por varias razones. ¿Por qué? Porque cada uno de los procesos y los rubros tiene su parte, pero también creo que depende un buen de a quién va dirigida esa cotización, porque no es lo mismo que vaya otro profesionista, tal vez del rubro o algo así, o alguien que no tiene ni idea y que vea que le estás cobrando una parte preliminar Ujú. donde viene todo el análisis y bla, bla, bla. Es como de por. Claro. Y es que sí, o sea, y sobre todo siento que en el tema de la cotización, como que es importante explicarle al cliente qué es lo que haces, porque si nada más es como que, sí, te voy a cobrar tanto, y es como que, ajá. Y creo que también es como un poco para que los clientes tengan como también como que, no quiero decir la palabra defenderse, pero sino que ellos sepan bien exactamente qué es lo que están pagando. Sí, creo que también ahí tener o sea, la cotización o contrato, porque también esa es otra. No siempre logras que te firmen un contrato, sobre todo en proyectos pequeños Ujú, o cuando son conocidos. A mí ujú. me choca trabajar con conocidos, la verdad. O sea, Es complicado, es súper súper complicado. complicado. Oye, y yo quisiera saber, ¿cuál fue tu primera experiencia? O sea, cuando te dijeron: "Oye, quiero que me hagas un proyecto, ¿cuánto me cobras?". No, la tengo así súper Yo también recordada. tengo la mía. Mira, mi primer proyecto fue en sexto semestre y no fue cualquier proyecto, fue una escuela. Porque haz de cuenta que, bueno, la historia ahí les va, o sea, cómo fueron las cosas.
Es un arquitecto que lamentablemente ya falleció porque pues ya estaba muy mayor, pero que era cliente de mis papás. Mis papás son contadores, entonces mis papás le llevan la contabilidad y entre una y otra cosa, como que no me acuerdo cómo habrá sido, pero pues entré a trabajar con él como para apoyarle un proyecto. La verdad, el arquitecto se portó súper lindo, o sea, la verdad siento que caí en blandito porque era una muy buena persona. Y él así como de, pues tú, o sea, tú propón, tú, y yo así de, señor, yo solo quería dibujar. Yo solo soy una pequeña niña. O sea, es que estaba súper chiquita. Sí. Y súper lindo, o sea, porque así de, no, tú propón, me acuerdo que fue un dolor de cabeza el diseño de los baños, o sea, fueron los primeros baños de ese tipo que diseñé, o sea, reales. Y él, no, sí, tú, o sea, lindísimo, lindísimo el arquitecto. Y cuando ya así de, bueno, ¿y cuánto te pago? Porque aparte no fue tanto como que yo trabajara con él, sino como que, como si me subcontratara. Entonces yo así como de, no sé. Y me acuerdo que pues él como que pues tampoco sabía o no sé si se hacía bien pato, pero sí me acuerdo que de ese específicamente no me acuerdo cuánto me pagó, pero creo que sí fue súper poquito. Y luego me pidió unos renders. Fueron los primeros renders que hice, o sea, y últimos, para alguien así, o sea, de que me pagaron, todavía en AutoCAD, o sea, qué perroso. Pero era lo que yo sabía usar. Sigo cuestionándome, ¿quién renderiza en Yo AutoCAD? no sabía utilizar otra cosa en ese entonces. Pero es que AutoCAD está muy cañón, o sea, es que es a lo que voy, o sea, AutoCAD 3D está bien complicado, o sea, y todavía renderizar, o sea, está cañón, Y no o es por sea. nada, pero esos renders me quedaron chulísimos. O sea, para la época y para mi contexto estaban muy bien. O sea, le encantaron al arquitecto, porque aparte como era un arquitecto mayor, además creo que tenía un sobrino, un yerno arquitecto, que también ahí es parte de la historia, porque haz de cuenta que de esos renders y así, me pagó 1,500 pesos, me acuerdo. Y luego me quiso subcontratar su yerno y como que yo no sabía y creo que nada más eran como igual 2, 3 renders, era mucho menos, y le cobré lo mismo y como que se le hizo bien caro y se enojó, pero también fue porque no preguntó antes y cuando yo ya le dije, pues ya me los tuvo que pagar. Entonces, todo mal, o sea, la verdad es de que fueron esas experiencias que la neta es como de, okey, tengo que hacer una cotización primero, okey, tengo que preguntar primero. Y también que ahí es una de las cosas que siento yo que entra mucho tal vez en el ego y en ser conscientes y al mismo tiempo no sé, o sea, separar el de sí hay que creértela, pero también no seas mamón, o sea, así yo le llamaría. Gran Porque término. sí, es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, esa experiencia que te platico que, pues, estaba bien moco, pues, yo no sabía, o sea, no voy a cobrar como como lo que yo cobraría ahorita, porque cobras independientemente del tiempo y bla, 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 cobras por lo que sabes. Y hay momentos, sobre todo muy al inicio, tanto durante la carrera como en tus primeros años, perdón, pero estás aprendiendo y tomando experiencia. Entonces, ¿qué es un arma de dos filos? Porque a mí lo que me pasó fue que empecé a obtener una cartera de clientes porque yo trabajé por mi cuenta desde antes de salir de la carrera, y generé una gran cantidad de cartera de clientes, pero me pagaban como estudiante. Y cuando ya les quise cobrar más, ya no querían. ¿Y tú cuál fue tu primera experiencia? Ay, no, mi primera experiencia fue con un proyecto de interiores, así, creo que estaba recién egresada, todavía no entraba a arquitectura, pero fue mi primer proyecto, porque yo había hecho proyectos de que en mi casa, o sea, como que Sí, cero, claro. cero pagados, o sea, digo, mi paga era como mi comida y techo, Tu mi educación y educación, pero o sea, yo ya había hecho que remodelaciones ahí en mi casa, pero nunca había hecho un proyecto para un cliente externo. Entonces fue mi primera experiencia. Era querían remodelar los interiores de una oficina. Era como pues, la parte como de la recepción básicamente y una oficina. Era algo muy pequeño, pero era mi primer como proyecto. Entonces yo no tenía ni idea de cómo cobrar y aparte yo lo iba a ejecutar. Entonces, como que cobré el proyecto, medio como que cotizaba lo que iba a hacer, no sabía qué estaba haciendo, y al final cobré, te juro, o sea, yo creo que cobré como, no recuerdo bien, pero como
¿cuánto? O sea, creo que ni siquiera gané de ese proyecto porque lo cobré tan mal que todo se me fue en gastos. Pero di cuánto más o Es menos que es lo que para... estoy tratando de acordar porque en mi mente tengo muy grabado la palabra o el número de 3,000 pesos. O Mm, sea, pero así, no recuerdo, o sea, en serio no sé, pero una cosa así chiquitititita que recuerdo que dije como que no, pero es que ahora tengo que hacer esto y tengo que pagar lo otro. Y al final casi casi hice mi proyecto gratis y sí. lo peor que pasó en ese proyecto, que me hizo aprender muchísimo, era que el cliente no quería invertirle mucho dinero. Entonces yo Mm, le prometí que podía hacer mucho con poco y pues es muy complicado y ni sabía y entonces más bien yo tenía que ahora buscar cosas como más baratas y no, un relajo. Fue una experiencia un poco traumante, pero que me enseñó muchísimo. sí, Y dije: no vuelvo a pasar por esto", pero el tema número uno es que yo no sabía cómo cobrar ese sí, proyecto, no. porque aparte yo me daba un poco el síndrome del impostor, porque decía: "¿Cómo voy a cobrar si no sé, si bla, bla?". Entonces, Es que es el equilibrio sí, el que es el difícil. exacto, ese es el tema. Y es que además, o sea, yo como lo veo es que si bien, uno es el equilibrio, ¿no? Esa parte, pero además cuando depende de qué contexto vengas, cuando eres estudiante y que de repente empiezas a ganar dinero, 1,000 pesos es como de Claro, de no me hablen. digo, depende del contexto, ¿no? Igual y hay alguien con un contexto mucho más acá que es como de: "Ay, no", o sea, no, Estamos hablando no de lo sé. escuela pública, Estamos como hablando la de que escuelas nosotros públicas, de venimos. personas así, y eso creo que Alex y yo estamos dentro de cierto privilegio, o sea, la verdad es de que hay muchos tipos de contextos, solo quiero aclarar. Pero a lo que voy es a que, justo empiezas como sin saber cuánto cobrar y empiezas de muy poquito porque de repente hay cantidades que a ti se te hacen como de ¿cómo voy a cobrar, no sé, una cifra que sea mayor a 4 números, no? Claro, es como Es como de de, ¿qué? Y ahí te va otra experiencia ya, yo ya arquitecta egresada. Haz de cuenta que cuando yo ya trabajaba en gobierno, seguía haciendo proyectos por mi cuenta. De hecho, yo empezaba, o sea, un poquito mi experiencia profesional que platicamos en algún episodio, no me acuerdo en cuál, pues yo empecé así con rendercitos y luego, ay, haces proyecto y dibujas y poco a poco me fui haciendo como de cierta cartera de clientes que ya les llevaba yo proyecto. Y entonces hubo uno que desde los que me caí súper gordo, la verdad, este, mm, que ahí les va la historia. Hagan de cuenta que este arquitecto, pues ya saben, bueno, igual y no saben, pero como luego se manejan muchos proyectos, sobre todo públicos, en las licitaciones, es que son licitaciones ya compradas, o sea, ya saben que se las van a dar. Entonces, lo que yo entendí después es de que este era uno de los casos. Entonces, cómo se manejan, por lo menos lo que yo entiendo, porque yo nunca lo he hecho, obviamente, nunca me he dedicado a licitaciones y eso aparte, es que para las licitaciones tú tienes que entregar como un proyecto así como que súper completo y ya luego se concursa y ya quien gana lo construye, ¿no? Entonces, este arquitecto necesitaba como un ejecutivo de un proyecto que era o sea, era ay, se me fue el nombre, pero como un centro deportivo, o sea, que era alberca y gimnasio y así como varias cosas, ¿no? El punto es de que él me dijo: "Es que necesito todo, o sea, que me hagas hidráulico, estructurales, ta, 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 ta. Yo tengo ahí algunos, algunos detalles, pero no te preocupes, yo no necesito que sea así como bien, necesito que se vea así como el súper proyecto acá, como ejecutivo, muy acá, y ya después lo vamos a hacer bien". Y entonces ya ahí ya, volveríamos como a contratarte y ya te pagaríamos con respecto a algo así. ujú. Yo no sabía ni qué pedo, la Oh my neta. O God, sea, esos ajá, son de los clientes vetadísimos que yo ya tengo, claro. que tengo muchas historias macabras de él. El punto es de que, hice un ejecutivo. Obviamente lo hice a como Dios me dio a entender. O sea, es que, a ver, échate un hidráulico de un proyecto de ese tamaño, o Sí, sea, sí, estructural. Todo me lo inventé. O sea, la verdad es de que si yo en ese momento hubiera entendido qué iba a pasar, no me hubiera prestado para eso, porque o sea, yo soy una persona como muy ética en el sentido de que no, o sea, no puedo. Entonces, me siento mal de haberlo hecho, pero en mi defensa, o sea, yo no sabía qué estaba pasando. obvio te agarraron así porque sabían que Me no agarraron de tenías ni su idea. puerquito, o sea, Claro. el punto es de que yo hice unos planos que
últimamente veo luego cada ejecutivo que la neta estaban muy bien. Y para no hacerles el cuento largo, hice renders, planos, que digo, obviamente el arquitectónico estaba bien hecho, lo que estaba más o menos así como por encimita era el resto del ejecutivo. Y yo no sabía cuánto cobrar por eso, porque era la primera vez que hacía algo como tan grande, porque además era presentación, renders, todo. Y me acuerdo que por todo eso terminé haciendo una cotización que a mí se me hacía así como de 12,000 pesos. ¡Ah! Nada. O sea, y te estoy hablando que yo ya era arquitecta titulada. O sea, dijeras, ay, era estudiante. No, no, yo con cédula en mano. Porque eso me acuerdo que lo hice. Yo creo que tendría 1 año o 2 de egresada, más o menos. ¿Y saben qué fue lo peor de todo? Que tardó siglos en pagarme porque me pagaba 2,000 pesos y luego ven por 3,000. Además, tenía su oficina No, lejísimos de mi casa y yo tenía que hacer recorridos que me tardaba 1 hora y media en ir y venir qué y en poca. lo que lo esperaba y todo. Tardó muchísimo en pagarme, ya ni quería liquidarme y ya después me enteró que construyeron así y el proyecto está construido, obviamente con las patas. El proyecto está construido. O sea, ¿ya nunca volvieron a hacer otro proyecto? Y no, y lo sé No lo porque puedo supe cómo creer, trabajaban esos. no lo puedo y Sí, la cantidad de dinero que ellos ganan por esos proyectos y claro, que no pueden pagarte 12,000 pesos, está muy cabrón. sí. Y te digo, tardaron fácil, casi yo creo 1 año en liquidarme. Y ahorita ni me acuerdo si sí me liquidaron, yo quiero pensar que sí. Pero fue así como de, obviamente ya después de que entendí qué No, había pasado, que me usaron terriblemente y que yo me presté para algo súper sucio, me sentí así mal. Me sentí sucia, me sentí estafada. Pero, güey, nadie te no, dice, pues es que y cómo saber cómo no. cobrar? Porque además ahí ya no entra el factor, soy estudiante, ¿no? Porque sí entiendo que uno a veces le agarra el síndrome del impostor y un poco legal no es, porque en México es muy permisible eso, pero en lugares como Estados Unidos, o sea, tienes que tener, o sea, tu título bien, ¿no? O sea, Claro, no, y no, además pasas por años como de practicante en otros sí. países, o sea, No aquí es tan no. aquí la neta está muy chafa en ese sentido. Digo, a nosotros nos ha convenido, pero honestamente, o sea o sea, yo en ese entonces te digo, ese no estuvo tan mal porque yo ya era arquitecta. Como quiera el otro que te platiqué, el de la escuela, Ujú. todo lo supervisó el arquitecto y él lo construyó y él te o sea, como quiera, ¿no? Pero Claro, pero acá acá te dejaron así de que sola. Pero es que no lo puedo entender porque, a ver, evidentemente en un proyecto así de grande, pues subcontratas a un estructurista, subcontratas también como a cada uno por su especialidad. O digo, esto si es que tu despacho, pues eres es tú que ¿cuánto y dinero se alguien más. ahorraría? No. ¿Cuánto dinero no? O sea, es que no lo puedo creer, está Y es que ahí va impresionante. uno de los tips, porque no hemos entrado en tips. Algo que yo he escuchado, porque formas de cobrar o darte una idea, creo que hay muchas y las vamos a estar platicando durante el episodio. Una, para que también se den una idea de qué tan mal les están pagando, es que el costo del proyecto más o menos equivale entre el 5 y el 15% del costo de la construcción. Ujú, Ahora, este porcentaje obviamente es variable dependiendo los alcances. Normalmente estamos hablando de un ejecutivo que incluye muchas veces, no siempre, licencias de construcción. Depende el tipo de licencias, porque hay veces que depende del proyecto, las licencias son estúpidamente caras. ujú. Pon tú que si hablamos de una casa habitación, ese rango tal vez podría estar dentro del mismo. Y es donde yo digo, güey, me pagan bien mal porque piénsenlo bien. Una casa, que ahorita las casas están carísimas, pero pensemos en una casa, 4 millones, Ujú. más o menos. ¿Cuánto es el 1% de 4 millones? Son 40,000 pesos, ¿sí? ¿Sí, no? Luego, si nos vamos al 5%, 4 por 5, 20. Estás hablando de 200,000 pesos por proyecto, solamente de una casa de 4 millones. Yo he hecho casas de más millones y no me han pagado 200,000 pesos. No, claro que no. O sea, obviamente no. Pero es que eso es una locura porque dicen: "No, o sea, es que ¿cómo voy a pagar eso?". Pero si lo ves desde el otro lado, o sea, estás pagando eso para construir tu casa, o sea, como que, ¿y cómo la vas a construir sin el proyecto? Es que, ¿sabes qué pasa? Que algo que también no nos ha ayudado mucho es que muchos arquitectos son un poco todólogos. Y
tienden mucho a no cobrar el proyecto. Si tú eres uno de esos arquitectos que hace eso, ahí va una... Porque justo personas como yo que me dedico, o sea, yo no me dedico a construir, yo hago más bien una supervisión externa de los proyectos que diseño. Hay gente que hace diseño, hace construcción, aunque yo siempre he sido mucho de hacer equipo, de zapatear tu zapato, porque es tan grande la arquitectura que es imposible que seas experto en todo, pero bueno, ese es otro tema. El punto es de que malacostumbran a la gente y es como de, güey, ¿por qué te va a cobrar el proyecto? Mi arquitecto, no me cobró el proyecto y obviamente se lo cobran, pero se lo Claro, cobran pero en la obra. no, ajá, justo, pero se lo manejan como que el proyecto te lo regalo si me das la obra, pero no Sí. es regalado, sí lo están pagando, pero pues ahí como que medio Y es que disimulado. ahí en la obra, que a mí me cae, por muchas razones me cae mal la obra, pero la obra es donde se presta más a jalar dinero. No lo E hagan, inclusive de manera, no tanto el cobro de la administración, claro, sino, pues sí, de ilegal, manera corrupta. claro. Y mucha gente me ha criticado porque no me dedico a obra, porque es como de, pues que la obra es donde está el dinero. Y es como de, pero bueno, porque pues sí, o sea, gente que se dedica a obra, pues igual y no tiene 10 20 obras al mismo tiempo. Yo sí tengo varios proyectos al mismo tiempo, Ujú. ¿no? O sea, entonces sí, es diferente, la verdad. Y entonces, ya para cerrar un poco esa parte, el porcentaje, yo no lo he utilizado como para cobrar, porque además es súper caro, aunque también entiendo que ese porcentaje no es solo para mí, sino que yo contrato estructurista, que el DRO, que la gestoría, a menos que el proyecto sea mío y lo haga, me dejen hacerlo conforme al reglamento, yo sí me aviento la gestoría, si no ni eso, porque es un pedo cuando no cumple. Y a veces los clientes te piden que le muevas cosas. El punto es que por lo menos nos da una idea de no cobrar tan barato, porque luego yo hago una cotización y sale, no sé, 80,000 pesos y digo, ¿tanto? Y luego hago esa cuenta y digo, no manches, no es ni la mitad de Claro. lo que Y, en teoría. y además, también algo como bien importante es que a veces como que te impacta un poquito el número, pero a ver, si lo divides entre cuánto tiempo te va a llevar a hacer ese proyecto y si como lo conviertes a un salario mensual, en realidad estás ganando, pues No, no es tanto. tampoco es tanto. Entonces, es un tema complicado porque tienes que involucrar varias cosas, pero justo yo quería preguntarte un poquito, digo, cada quien maneja como sus cotizaciones de formas distintas, pero tú actualmente, por ejemplo, ¿en qué te basas para cobrar? Mira, mucho ha sido experiencia de más o menos lo que se acepta a la gente. Pero creo que sí hay ciertos parámetros que, la verdad, algo que sí les puede ayudar mucho es el tema de los aranceles. Nunca vayan al del Colegio de Arquitectos de Querétaro porque ni se entienden, pero el que les puedo recomendar es el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, porque es como una aplicación dinámica en línea. Y hay otro arquitecto, que ahorita no me acuerdo el nombre, que tiene algo similar. Es ligeramente diferente y me gusta porque los puedes comparar. En la descripción les dejamos las ligas, pero hagan de cuenta que uno de los problemas de cuánto cobrar es que hay mucho tipo de proyectos. No nada más es, ay, ¿cuánto cobro casa habitación, obra nueva? No, o sea, hay veces que es una remodelación, hay veces que es otro tipo de proyecto, hay veces que es en otro lado. Y lo que tiene el del colegio, los aranceles, perdón, del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, es que vas poniendo rubros, o sea, desde cuántos metros cuadrados construidos son, de qué tipo de proyecto, inclusive te lo divide en nivel socioeconómico. Luego te pone el estado y te pone el municipio, porque ahí tienen una clasificación como de nivel de desarrollo, algo así, por municipio, porque obviamente no es lo mismo lo que cobrarías un proyecto aquí en Querétaro que uno en la Anda de Matamoros, ¿no? Donde pues está en la sierra y pues es un contexto totalmente diferente. Y también te pone los alcances, inclusive me encanta porque te pone una opción de que si utilizas BIM, que ya es otro tema, ¿no? Entonces, si utilizas BIM, si hay instalaciones especiales y cosas del estilo, y ya te lo desglosa. Lo que me gusta ese, no lo utilizo yo como tal, así de que, ay, mira, aquí está el precio, ¿no? Pero lo que te ayuda mucho es que te desglosa los alcances,
Porque hay veces que yo veo los alcances y no es que yo tengo otros tal vez un poco diferentes y así, ¿no? Pero también te calcula un aproximado del costo del proyecto, que luego a mí es algo que me cuesta mucho trabajo sacar paramétricos, porque ha cambiado tanto el costo de los materiales que ya no sé cuánto es el paramétrico, que ese es otro tema, ¿no? Y entonces tienes el paramétrico de cuánto cuesta la obra, puedes ahí calcular el porcentaje de proyecto que dices, ah, bueno, sí, ah, bueno, no. Y también ya con eso puedes sacar un costo por metro cuadrado, porque otra recomendación es no tanto que siempre tengas, ojo, un costo fijo, no, porque cada proyecto es diferente, pero cuando haces un proyecto, sobre todo si es un proyecto nuevo, la recomendación es de que el costo vaya en metros cuadrados. ¿Por qué? Porque no saben cuántas veces les podría yo platicar que llegue el cliente de, uy, sí, yo quiero un proyecto de 120 metros cuadrados, porque pues hacen sus cálculos y tal vez no les alcanza para más. Y termina siendo de hasta el doble. Entonces, obviamente tú no puedes cobrar lo mismo por un proyecto con X cantidad de metros cuadrados que uno del doble de tamaño. Claro que no. Y si haces eso, entonces ya pones en tus notas aclaratorias de que es una cotización base, de que ya con el proyecto definitivo se ajustaría. Y además es un ganar-ganar, porque si al inicio te piden 400 metros y terminan siendo 200, pues también tú podrías bajarle, o sea, siendo un poquito justos, que nunca pasa. A mí en lo personal nunca me ha pasado que sea menos. Siempre termina siendo más, porque Sí, no le calculan. claro. ¿Cómo ves? ¿Tú cómo has hecho un poquito? ¿Tú también has trabajado con los Sí, aranceles? de hecho, esa página que dices a mí me gusta mucho porque justo es como muy dinámica. Ahí se las vamos a poner para que la vean. Yo antes, siempre ha sido como un ir y venir en ese tema, pero yo básicamente, antes de usar los aranceles, yo lo que hacía era desglosar todos los entregables y darle un precio a cada cosa. Y también hacía como un estimado relacionado como con el tiempo que me iba a tardar y un poquito esto que les decía como lo del el salario mensual. Pero ha ido evolucionando porque obviamente no es lo mismo cobrar, digo yo, como saben, antes hacía más proyectos de interiorismo, pero pues obviamente hay una transición de cuando haces un proyecto de interiorismo, cuando haces un proyecto arquitectónico, no es lo mismo, pero básicamente era algo así y ahorita ya me baso mucho más en los aranceles, que también es un tema porque si ustedes entran a los aranceles y les va desglosando justamente todos los entregables, hay cosas muy especializadas que o cosas que No hacemos no luego. hacemos, entonces es como ir quitando, ir viendo si cosas se repiten, o sea, se repiten en el sentido de que, por ejemplo, hay unos apartados que son como de instalaciones y pues también depende, por ejemplo, de qué tipo de instalaciones vas a hacer, ¿no? O sea, si vas a hacer tú nada más como un criterio o algo como muy sencillo, no es lo mismo que hacer algo mucho más complejo, ¿no? Entonces, es eso ir analizando, o sea, no puedes copiar y pegar lo que te No. salga en los aranceles, es analizar punto por punto, es ser muy realista y ver si sí corresponde a tu calidad y tipo de entrega, que eso también varía mucho de tu experiencia y del tamaño del proyecto, porque no siempre te van a pedir un proyecto 100% completo. A veces es más como algo más anteproyecto, algo más, no sé, sí, o sea, no tan complejo. Entonces es ir justo como haciendo análisis y eso es lo que yo hago ahorita. O sea, yo ahorita me baso en los aranceles, pero sí modifico incluso costos de ciertas cosas cuando digo, no, eso no corresponde Sí. y ya, o sea, pero sí siento que es como muy personal y también depende, por ejemplo, no, no vas a cobrar lo mismo si tú ya tienes un despacho, pues ya como con varios personas o que tú estás contratando a personas que cuando tú estás solo. O sea, no es lo mismo. Y ahí ya entran otros factores mucho más complejos, de nómina, de etcétera. Y con eso que dices, hay 3 puntos que quiero decir, a ver si no se me ve el avión con tantas ideas que tengo en la cabeza. Uno, que es con el que acabas de decir, es que como tip para cuando van empezando, sí háganse una imagen como institucional, aunque sepan los clientes que eres tú, ¿no? Y entonces ya tengas como esa tal cual carta de presentación en el que entregas tus cotizaciones con una hoja membretada. Las tarjetas, la verdad, ya casi no se usan, pero pues sí podrías tener tu LinkedIn, no sé, alguna página en Instagram. Antes yo tenía página web, aunque también siento que ya se usa para cosas muy específicas,
No la recomiendo a menos de que tal vez ya la vean necesaria, porque luego es un gasto bastante grande. Entonces, ese es un tip para que no se me olvide. Luego la otra de los aranceles, algo que me gusta mucho el cómo lo manejan y cómo yo lo utilizo es de que de muchos de los rubros que ahí te ponen, yo utilizo como los primeros dos, que es como anteproyecto, como la parte de análisis y luego el arquitectónico, que en realidad es como una base porque viene un poco criterio estructural de instalaciones, porque yo soy mucho de zapatero a tu zapato. Entonces, todo eso ya más especializado yo lo subcontrato. Ujú. En casa habitación yo sí me llego a aventar las instalaciones, pero a nivel criterio. O sea, yo sí aprendí a sacar bien lo de los, por ejemplo, del eléctrico, lo de los tableros y eso, pero ya llegó un punto en el que, no manches, o sea, la voy a regar, ¿qué tal si ya hay cosas nuevas? O sea, no soy experta, ¿para qué le hago? O sea, mejor pongo un criterio donde nada más te digo dónde van apagadores, dónde van los contactos, cómo van las luminarias y tu propuesta, pues más arquitectónica de acomodo y demás. Y ya que la parte técnica la resuelve un especialista. Y lo mismo con las instalaciones, o sea, yo te digo dónde están las salidas de agua, cómo vienen, tal, tal, tal. Obviamente el ramaleo básico, que es lo que te pide el municipio, pero ya, por ejemplo, un proyecto más grande de casa habitación, eso ya ni eso hago. O sea, cuando es un proyecto más grande, podría ser yo el criterio eléctrico en cuanto a puro criterio, porque sí es importante que tú les digas dónde quieres las cosas, pero por ejemplo el hidráulico ya es otro tema y el sanitario, porque pues, obviamente en los planos arquitectónicos vienen los muebles, entonces ya más bien que calculen bien cómo va a estar el show y ya nada más diciendo esos dos rubros está súper bien porque entonces puedes sacar un costo aproximado. De hecho, yo hice el ejercicio con las dos páginas que les vamos a dejar con lo mismo. Hagan de cuenta que puse una casa habitación de 200 metros, era a nivel residencial medio en Querétaro y puse así como lo mismo y de los costos que me dieron, saqué, y de esos dos rubros, o sea, como que la parte preliminar más la arquitectónica con criterios, eran como 2000, como 250 pesos por metro cuadrado aproximadamente. Entonces, ese es como, de hecho, o sea, más o menos calculando si es luego lo que yo alcanzo a cobrar, porque eso ya es en total, pero pues también ahí entra un poco lo del estructurista, etcétera, ¿no? Sí. Y ya no es como último punto, porque si no se me va a olvidar, no es tan fácil porque hay un dicho que no sé si hayan escuchado, que a mí me gusta mucho, que es, depende el sapo es la pedrada. ¿Qué experiencia has tenido con respecto a ese tipo de frase? Pobre sapo. Pues mira, sobre específicamente el tema de las instalaciones y demás, mi primer proyecto que hice, arquitectónico, fue para una casa habitación, de hecho, para una amiga. Y justo yo desde el principio sí dije: "¿Sabes qué? Sí puedo hacer esto". Creo que, eh, o sea, es un tema que a mí me gusta, porque como era mi coco, después como que dije: Lo voy a hacer", porque es una casa, pues, no tan grande. Entonces, toda la parte de instalaciones, o sea, sí dije: "Sí, sí me las aviento y todo", hasta con el diámetro y todo de la tubería y todo me lo eché, pero porque es un proyecto muy pequeño y Sí. confío en que está bien hecho, ¿no? Pero el tema estructural, como es para un condominio, sí te piden cosas muy No, los específicas. estructuristas, perdón, pero yo soy de la opinión de que a esos, por muy básico que sea, no se lo avienten ustedes. Claro, Contraten un estructurista porque eso es algo súper delicado. sí, o sea, a menos porque en un TikTok que subimos que dijimos que un arquitecto puede ser estructurista, sí puede si te especializas, Claro, claro que sí se puede, totalmente. pero no puede ser todólogo. Entonces, en ese sentido, también, pues, nos pedían desde que, la mecánica de suelos, porque no siempre hacen mecánica de suelos. Error. Ajá, aquí, pues, o sea, era obligatorio hacer la mecánica de suelos y, pues, aparte hacer toda la memoria, explicar, bla, bla, bla. Y yo sí dije como que, ¿sabes qué? Vamos a subcontratar a un estructurista. Y estuvo increíble porque, uno, yo me deslindé, no me deslindé, sino porque desarrollamos el proyecto y todo, y es un ir y venir también con él. Pero, pues, obvio, tienes que tener un criterio estructural desde que haces la casa, porque, pues, tampoco puedes que la casa flote, ¿sabes? Sí. Pero
ya desarrollar todo ese tema. Yo sí dije: "Vamos a subcontratar", y todo perfecto, todo bien, y él es el experto y ya, o sea, no hay tema. Yo estoy segura de que esa casa, porque todavía no se construye, pero ya casi, que esa casa va a estar bien, o sea, no va a tener ningún tema y, pues, sí, o sea, yo antes de eso dije: "No me voy a arriesgar a algo Sí, no, ¿para qué que quieres? no", o sea, y además es un tema bien complejo y complicado, y no pasa nada, no, o sea, no te sientas mal si le dejas algo a otra persona, o sea, porque siento que muchas veces como que: "Ay, ¿cómo que tú no hiciste esto?", bla, 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 es como de, no, o sea, no pasa nada, al contrario, le generas más seguridad a tu cliente, a ti mismo, estás con la conciencia tranquila y todo es bien. Y creo que muchos lo hacen luego por no querer pagarlo al especialista, porque obviamente es un costo que tienes que sacar de ahí. Entonces, yo lo que hago es, muchas veces ya tengo mi estructurista de confianza y ya sé más o menos el parámetro que manejan por metros cuadrados. Pero también algo que o sea, me ha tocado es de que los estructuristas tienen parámetros así. Una vez nos tocó hacer una cotización, pues fue una en la que nos ayudó Paco. Hola Paco, si nos estás viendo. Saludos. Pero eso era una cotización de un hotel en Bernal. Y al parecer les había gustado mucho, yo tenía muchas ganas de que lo hicieran. Y después vi, ya estaban construyendo ahí como que hicieron otro proyecto. Pero por eso es el cuento largo, nos pide una cotización así entera del proyecto ejecutivo de un hotel. Y dije, ok, me puse a cotizar con el especialista en instalaciones, con el estructurista, más la parte arquitectónica que íbamos a hacer nosotros, e hice toda una cotización así, boom, 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 boom. Y hagan de cuenta que el estructural pedí 3 cotizaciones. Haz de cuenta, era desde la que, ahorita no me acuerdo el dato, voy a decirlo al aire, pero desde los que nos cobran 40,000 pesos hasta el que nos cobraba 700,000. O sea, era una cosa extra, así, que yo dije, ¿qué onda? ¿Por qué tan caro y por qué tan barato? O sea, ¿a quién le creo? Porque tampoco es como, o sea, hasta al barato me sacó un poco como de, Te genera incertidumbre, claro. sí, que digo, de hecho el barato era uno con el que yo ya había trabajado Ujú. muchísimo. Pero sí fue algo así como súper Claro, ¿y todos tienen los mismos alcances y todo? según, pero es que también es eso. O sea, en este tipo de cosas es donde para ahí todos los estudiantes de arquitectura que nos están escuchando, ahí es donde entra la importancia del por qué nos enseñan tantas cosas en la carrera. Porque tenemos que ser hasta cierto punto todólogo, pero no es de que seamos todólogo. Una de las razones por la que los arquitectos nos creemos tanto es porque coordinamos. Y el coordinar es saber hacer. Tal vez no al 100% de que tú sepas, pero por lo menos sabes si no te están haciendo idiota. Claro. O sea, es como, por ejemplo, lo que decías ahorita. Sabemos nosotros cuando hacemos una instalación, pues más o menos el grosor de la tubería, de salida, de tal. Y entonces, si nos llega uno de instalaciones que nos hacen un proyecto que nos cobraron y te entregan algo que ni el caso, Sí, que te ponen así tubería que nada que ver, nada más que como para sepas generar más revisarlo. dinero. Claro. O sea, que sepas revisar y saber si está bien o te están entregando porquerías. O sea, y en el estructural luego a veces no tenemos como ese nivel de detalle. Por Ujú. ejemplo, a mí me sorprende mucho mi esposo, como él es de una memoria así estúpidamente envidiable. Este, el otro día estábamos revisando no, él estaba revisando un proyecto que mandó a hacer estructural de un proyecto de él. Y yo así viendo cómo revisaba, porque obviamente yo tengo un nivel de revisión no malo, y ahorita les voy a platicar por qué, pero él así como de: "No, puso las varillas acá abajo y tendrían que ser acá arriba y no sé qué y tal", y yo así de entonces ya lo voy a poner a él a revisar mis estructurales. No, pero digo que yo no tengo tan mal nivel de revisión, porque durante mucho tiempo yo tenía un ex suegro ingeniero civil. Y con él hacía mucho, proyectos completos. Entonces, él, pues, como ya es mucho mayor, no era muy rápido en el AutoCAD. Aún así, yo admiraba mucho que él hacía siempre el intento, pero él me dibujaba y yo hacía los estructurales con la guía de él. Claro. Entonces, él es de: ponle aquí esto, ponle aquí lo otro, tal. Entonces, yo como que ese ejercicio me ayudó a mí mucho como para tener un criterio estructural y una idea
pues, de cómo se hace. Claro. Igual no llegó al otro nivel que te digo, pero, es eso, es hacer equipo. Sí, claro, justo. Incluso yo, por ejemplo, igual mi novio que es ingeniero civil, también, o sea, es como de que ahí, o sea, hemos hecho proyecto juntos y está padrísimo porque justo, digo, él no se dedica a la parte de estructuras, pero tiene ese criterio también, o sea, y Total, por mayor al de claro, nosotras. entonces es hacer equipo, o sea, o incluso entre mismos arquitectos. A ver, tú eres más bueno en esto, yo soy más bueno en esto otro, hay que juntarnos. O sea, también es bueno, creo, esta parte de hacer equipo. O A la sea, gente no le gusta. yo sé que no, pero a mí me gusta mucho A mí trabajar con también, en equipo. me encanta, porque siento que mucho tiene que ver del ego, y cuando no tienes como esa parte más, es que no sé qué palabra utilizar porque no se me hace como humilde, sino más consciente, vamos a dejarlo, de que no eres bueno en todo. Por ejemplo, yo estoy consciente que vengo de una escuela muy técnica, soy súper cuadrada y conmigo vas a ser un gran equipo en tema de reglamento, funcionalidad, no se diga bioclimática, bla, 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 pero me falla un poco la forma. La verdad, soy muy cuadradona. Entonces, a mí me encanta trabajar, o sea, he hecho un super clic con otros arquitectos que son así súper volados. Que me toca aterrizar en plan de, a ver, güey, ¿cómo vamos a construir Pero esto? eso es parte de hacer un buen Es equipo. parte de hacer equipo. Pero yo cuando he trabajado bien en equipo es cuando no hay una lucha de egos. Claro. Y es muy, o sea, yo te digo que es contado. O sea, yo tengo Ujú. así, me sobran manos me sobran manos, me sobran Y yo dedos de sí. una mano, de con cuánta gente he podido realmente, hacer ese rebote de ideas. Y si bien obviamente tiene que ver el que hacer clic y trabajar bien y ta, 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 tal, y el estilo, lo que tú quieras, yo te diría que un gran porcentaje es que no haya esta lucha de egos. Sí, Que los arquitectos, ya lo platicamos en el episodio del Día del Arquitecto, si no has ido a verlo, ve a verlo. ese es el momento. Pero es muy recomendable. O sea, el día que se les quite a los que son así ese ego, van a ver que es maravilloso. Sí. Y, pues sí, regresando un poquito al tema de de cómo Ya comer, me porque fui. somos un poco dispersas. Este, ¿Qué otro tip podríamos incluso, darles? Porque miren, ya hablamos más o menos de, vamos a una ujú, recapitulación, de los aranceles, aranceles, de los porcentajes del costo de la construcción. Los aranceles te pueden ayudar a mm, saber más o menos ya sé cuánto que costaría. ¿Cuál otra? siempre tengan muy en cuenta los gastos Uy, sí. que se van a generar, digo, si tú tienes, por ejemplo, en tu oficina o si tu oficina es tu habitación, no pasa nada, de todos modos, que si vas a imprimir planos, que si vas a hacer la parte de Pagas luz, pagas gestoría, internet. pagas internet, claro, la gasolina para ir a ver al cliente, para ir a no sé qué. Todo eso considérenlo, porque yo no lo hice en mi primer proyecto y por eso básicamente trabajé gratis, porque lo poco que generé fue para pagar ese tipo de gastos y a veces se nos olvida y, o sea, considérenlo dentro de sus ¿Qué crees que a proyectos. mí es de lo que más me falla? Aún con o sea, yo tengo de egresada, de experiencia sí ya tengo como un chorro de años, pero de egresada tengo 14. O sea, ya estoy vieja. No. El punto es que el otro día estaba platicando, pues el día que fui a Mérida, que fui a Ah, platicar con Carla, si nos saludos, estás viendo, Carla. saludos. Ay, no, o sea, me dio un montón de vergüenza porque platicábamos de ese tema, y justo me decía que ella pues considera cuando, por ejemplo, el cliente ya es una primer visita, por ejemplo, al terreno para ver y todo, que desde ella lo cobra. Y Es que sí. yo dije: "Soy una estúpida", o sea, por supuesto que debí de haber hecho eso, porque yo creo que cuánto no se me ha ido en traslados, visitas, inclusive hace Claro. poquito se me cebó un proyecto porque el cliente es súper difícil, pero bueno, el punto es de que no sabes cuántas reuniones tuvimos, asesorías, visitas a los predios, porque eran varios proyectos, perdidos, perdidos porque soy una estúpida. O sea, No eres una no, estúpida. es que a ver, Y yo, el tema pero siento que mucho me pasa porque muchos de mis primeros proyectos luego eran con conocidos o ya, recomendados. ujú, O sea, esa parte a mí, como que me da mucho el síndrome del impostor, que tendría que ser al revés, porque si me están recomendando es como de, pues por algo será, ¿no? claro. Pero pues me da más la parte del síndrome del impostor que otra cosa. Y
Y pues sí, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, ir a ver al cliente o que el cliente venga a verte, pero al mismo tiempo digo, a ver, cuando vas al doctor, okey, tal vez te estoy hablando de que imagínate que tienes un problema donde te van a tener que operar y lo que sea, pues la consulta te la cobran. Claro, todo, o sea, Consulta. todo. Y es que ese es otro tema. De hecho, las consultas se cobran. O sea, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, porque a veces literalmente te dicen: "Oye, es que quiero que me des, o sea, que me recomiendes que bla, 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 bla". Se cobra, o sea, todo se cobra. Digo, a menos de que sea tu abuelita, se le perdona, pero Por eso no si me gusta no, trabajar con conocidos, es que sí es un tema, que terminas dando gratis muchas sí, cosas. pero sí se cobran. Y ese tipo de cosas que dices, porque luego es muy fácil de: "Ah, sí, ven, ¿y tú qué harías?", y no sé qué, de repente ya hicieron el proyecto y tú quedaste, o sea, Sí, no, o sea, la verdad es de que, o sea, a veces sonará súper tonto, pero hay veces que a mí me ha tocado consultas hasta de qué terreno comprar, por temas de orientación, por temas de bla, 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 y les estás dando un beneficio y no lo sí. cobras, o sea, ¿por qué? Entonces, eso siento que es bien complicado porque de por sí no estás cobrando muchas veces, o bueno, muchos arquitectos que construyen no cobran el diseño. Luego, ¿cómo quieres así de casi, casi por verte, cobrarte? No, pon tú que no por verte, pero por ejemplo, cuando ya es una visita al predio, y eso quiero ahondar más en la idea porque igual y no se ha entendido bien. En el predio surgen un buen de cosas, porque aparte ya hay una visita en el cual igual y ya la estás entrevistando, entre comillas. Ujú. O hay veces que lo entrevistas un poco desde la primera vez, Tú ya estás analizando. estás analizando. Entonces es como de, ah, mira, y la pendiente, y entonces podemos hacer esto, y las vistas, pero del sol, pero no sé qué, pero cuántas habitaciones quieres, pero bla, 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 bla. O sea, y es tu tiempo, y es tu conocimiento, y a veces uno lo hace por querer cerrar el proyecto. Ujú. O sea, spoiler, eso no depende, realmente, o sea, Sí, depende de muchas cosas, pero depende de muchas otras cosas. eso que dices, o digo, todos colegas arquitectos, sean muy conscientes también de cuánto cobran por las cosas, y esos arquitectos que no cobran el proyecto, sí cóbrenlo, Por favor, y porque afecta a a los todo el demás. gremio, o sea, incluso los que cobran muy poquito para poder, que te acepten un proyecto, también afecta al gremio, porque entonces estamos dando un estándar de costos irreales que no son sostenibles, y eso afecta a todo el mundo. Y creo que la competencia es donde es como la parte más difícil, porque ahorita solo en Querétaro hay más de 20 universidades que ofrecen arquitectura. Somos Y muchísimos. yo creo que ya me quedo corta, porque ese dato, habría que ver, voy a consultar a algún coordinador de arquitectura que tiene luego esos datos. Es impresionante la cantidad de competencia que hay. Y lamentablemente hay muchas escuelas, pues sí, que son, no quiero decir, pero hay de todo y entiendo que luego a veces son perfiles diferentes o el cobro es diferente, porque yo sí me he topado con cada proyecto, o sea, porque me ha llegado, por ejemplo, una vez que yo iba a diseñar un proyecto y al hermano de la clienta ya le estaba haciendo el proyecto de al lado y ya lo estaban construyendo, y cuando me enseñan los planos, ni mis alumnos de tercer semestre hacen eso, al contrario, no, mis alumnos de tercer semestre lo hacen precioso. Me ha pasado. No, o sea, mal calidades, no se entiende. Y hablando con el constructor, porque, o sea, yo supe esos planos o los vimos porque era el mismo constructor quien iba a construir la Ujú. otra casa. Sí me dijo que le costó muchísimo, muchísimo trabajar. Y, por ejemplo, ese constructor y muchos con los que yo he trabajado, porque yo en mi experiencia profesional como que he trabajado mucho con ingenieros civiles que construyen, les gusta mucho mi trabajo porque, pues, no batallan tanto en obra. Y ahí es donde yo sí luego veo que, híjoles, hay cada cosa que entregan Claro. arquitectos, profesionistas, con años de experiencia, porque ese arquitecto que hizo ese proyecto, después vi, y era alguien que yo no conozco, pero conocí a su hermana, es un arquitecto que es como de mi edad o más grande, o sea, no es un recién egresado, y Sí, no. entregar esas aparte era un proyecto en Juríca. O sea, ¿cuánto esa casa cuánto estaría costando? Unos 6 millones por lo menos. O sea, no era cualquier cosa.
Y aún así no No, demeritas, aunque sea un proyecto chiquito. Luego es donde necesitas más un buen arquitecto, la verdad. Pero sí, ay no, este es un tema, o sea, no lo hagan. pero sí, o sea, el tema de, les digo, de la consulta, yo al día de hoy me cuesta mucho trabajo hacerlo, les digo mucho es porque luego a veces es o alguna recomendación o alguien conocido. Yo, la verdad, me han llegado proyectos, ahorita, por ejemplo, me han llegado algunos por redes sociales, la verdad, que igual y no son tan directos, pero yo sí te puedo decir que el 95% de mis proyectos es por recomendación. Y Y no eso habla bien de tu trabajo. sí, o sea, no es como que esté buscando. Entonces, esa parte siento que hace que me cueste más Mm. como cobrar ese tipo de consultas. Y ahí me ves yendo en coche a 1 hora a revisar el terreno y oh, sorpresa. Pero, pues, hoy aprendiste que eso se tiene que cobrar. Sí, pero no, es que ya lo sé, pero no lo he sabido aplicar. O sea, no sean yo, por favor, no sean como yo. Pero como, o sea, como ven, es un ir y venir, es un, pues sí, también un poquito aprender de los errores, de seguir investigando, buscando mejores formas de hacer las cosas en general. Anticipo, Ah, claro, por no favor. levanten el lápiz antes de cobrar un anticipo. Jamás, Hace poquito jamás. me volvió a pasar, güey. No, Eileen, no. No, es que soy de lo peor. No. Ahí les va mi historia. Es que, o sea, yo no es por justificarme, pero sí son las cosas como bien complicadas. Lo que pasa es de que esta era de un proyecto igual con alguien con que yo ya he trabajado muchas veces, que es constructor, y haz de cuenta que igual fue un proyecto que ya tenía un arquitecto, un proyecto, pero todo mal y querían volverlo a hacer y le surgía y no sé qué. Ya nos habían dado el visto bueno y nos iban a dar el anticipo, haz de cuenta, a los 3 días, pero urgía que saliera el proyecto porque ya habían empezado con las excavaciones, bueno, o sea, con las plataformas. Ujú. Y entonces me dijo a mí el constructor, por favor, vamos a apurarnos. Y yo, bueno, está bien. Ya era un hecho, o sea, ya nos habían dicho que sí. Y tuvo un problema el cliente y se canceló el proyecto. Y yo trabajé, o sea, No. no es por nada, pero resolví el proyecto, me quedó bien chido. O sea, bueno, era el anteproyecto. Y yo así de, no sabes cuántas ganas le tenía al proyecto. O sea, Ay, no, qué coraje. sí, entonces sí me ha pasado muchas veces por no pedir anticipo, por dar largas, bla, bla. Entonces, es difícil este consejo porque si yo no lo he hecho muchas veces es porque me ha pasado que en cuanto me pongo mis moños, para los que no entiendan, me pongo ya modo perra, se me van. Se me van, o sea, cuando quiero cobrar bien, cuando quiero pedir anticipo, cuando quiero pedir contrato, cuando quiero hacer las cosas bien, se van. Entonces, por esa experiencia, o sea, siento Sí. que ya estoy cada vez más cerca de tener como que, es que está bien feo esto que voy a decir, pero como el suficiente prestigio para ya poder ponerme mis moños sin problemas. Que no son Siento, ponerte tus moños, o sea, es simplemente hacer sí. las cosas bien, punto. Sí, y sí me han tocado ya muchos proyectos donde sí podemos seguir bien todo y demás, porque además por mi especialidad y todo, sí ya llegan proyectos que me gustan, o sea, proyectos relacionados con el tema, con tal, pero pues ahí voy, esperemos poder seguir Todos estamos creciendo. aprendiendo juntos en este camino Sí, de la no, es vida. que yo me sigo sintiendo una bebé, o sea, Es que eres una es que bebé. en arquitectura nunca terminas de aprender. Exacto. Pero eso es lo bonito de la carrera, porque la verdad es que qué flojera Ah, estar sí. en un lugar donde ya, No creo que haya ninguna ya, carrera donde no tengas que tal vez actualizarte. carreras no, pero tal vez pues algún Oficios oficio, o algún trabajo. O sea, no, oficios sí, porque siento que siempre puedes perfeccionar y siempre ujú. van saliendo como nuevas cosas, pero a lo mejor Sí, algún algún trabajo. trabajo como que ya no puedes aprender más, o es momento de cambiar de trabajo, o es momento de buscar a lo mejor qué más se Sí, puede salir hacer. de tu Sí, zona de o sea, confort. porque siento que sí, lo bonito de arquitectura es que nunca dejas de aprender, la Sí, a verdad. mí me encanta, o sea, y creo que es una de las cosas que más me gusta de dar clases, Ujú. porque te obligas a mantenerte. Pero también, o sea, a mí me gusta mucho el equilibrio entre, okey, doy clases, pero también sigo ejerciendo, porque todo esto es aprendizaje, Claro. o sea, por ejemplo, a mí el cómo cobrar es de mis cocos. Siento que toda la vida he sido súper baratera, eh, porque, no sé, o sea, complicado, porque además yo vengo de cero.
en el sentido de que hay gente privilegiada y qué padre, o sea, no digo que esté mal, que pues igual ya tiene familia de arquitectos, ya tiene como un poquito, sabe más, ¿no? De, Ujú. de cómo entrar, pero pues No hay es nuestro veces que caso. sí, no es nuestro caso, que aún así siempre tenemos o el conocido o alguien que pues te pide proyecto o lo que sea. Creo que eso, independientemente de que tengas o no papá arquitecto, aunque esos son los más Sí. difíciles. Sí, sí, es todo un tema. Pero sí, todos, yo creo que hay que seguir aprendiendo, hay que aplicar los consejos que nosotras mismas estamos Y que dando, no cumplimos muchas que no veces. cumplimos. El que yo sí cumplo es el de no levantar el lápiz sin cobrar un anticipo. Yo el 90% de las veces lo Sí. cumplo, pero Hay sus excepciones, mira, seguimos cometiendo errores, somos humanos. Ese también fue un caso como extremo del cliente, ni siquiera fue, y pero calculen bien eso, o sea, por ejemplo, lo que te ajá. pasó a ti, todavía hace poquito me pasó que no calculé bien, pues con el proyecto de Mérida que te platiqué, Ah, no calculé bien lo de los viáticos porque como que yo no había entendido que la etapa 2 no se iba a hacer luego, luego, y dije, bueno, ya con todas las etapas obviamente ya están considerados los viáticos, y no, solo fue como la primer parte, o sea, salí perdiendo, tuve que pagar de más. O sea, tuve una hermosa visita a Mérida que amo y adoro, pero no me salió. Y ese proyecto es precioso. Esperemos que se haga y va a valer la pena todo este sufrimiento. y Ya yo, la víctima. la víctima. Pero pasa, o sea, sigue pasando, ¿no? Pero pues sí, cuéntenos en comentarios, por favor, cuéntenos, quisiera saber sobre sus experiencias, Sí. cómo les fue en su primer proyecto, cómo cobraron, si realmente ganaron, si perdieron, si también se basan en los aranceles, si tienen otro método. Cuéntenos, yo quiero saber. Sí, porque yo terminaría con esto, invitar a que deje de ser tabú. Nosotros les decimos de verdad lo que es, no, o sea, como les decía, a veces es complicado decir un parámetro de, porque luego a veces a mí gente me ha preguntado, ¿y cuánto cobras por esto? Y yo, mira, te paso mejor una cotización y ver si te sirve. Yo es lo que he hecho, o sea, yo en ese aspecto comparto ese tipo de información, pero hasta ahí, porque también decir cuándo si es como, a ver, pues casi casi me sentaría contigo a hacer la cotización, porque Claro, habría que ver qué sí, claro. parámetros. Y no sean Pero celosos con la no sean información. celosos, justo, compártanos cómo cobran, si tienen algún tip adicional que nos quieran dar, para sobre todo los que lleguen aquí, igual y es porque están buscando un poco de guía. Esperemos que les sirva esta información. Y pues nada, Sí. díganos si les gustó el tema y qué otro tema les gustaría que abordemos. Y pues eso sería todo y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.